Esta obra no va a parar. Esta obra no va a parar, no va a parar. Esta obra no va a parar, porque Señor. Aleluya, aleluya. Gracias, Señor, por estos hermanos, por esta congregación, por mis pastores. Dios los bendiga, Dios los cuide, Señor. Que estas puertas se mantengan abiertas para alabarte y darte la honra a ti, mi Dios amado. Gracias, Señor. Gócese en Cristo, hermano. Vamos a dar lectura a la palabra en el libro de Jueces, hermano, capítulo 7 del libro de Jueces. Gloria a Dios. Vamos a leer unos versos ahí de Jueces, empezando en el verso 9. Nos paramos por ahí. Jueces, capítulo 7. Capítulo 7 del libro de los Jueces y empezamos en el verso 9. Cuando yo me paro, usted se para. Jueces, capítulo 7. Capítulo 7 de Jueces. Empezamos en el verso 9. Damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La letra dice: aconteció que aquella noche Jehová le dijo: levántate y desciende el campamento, porque yo he entregado en tus manos. Y si tienes temor de descender, baja tú con Pura, tu criado, al campamento, y oirás lo que hablan. Entonces tus manos se esforzarán y descenderás al campamento. Y él descendió con Pura, su criado, hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento. Y los medianitas, los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langosta en multitud, y sus camellos eran innumerables como la arena que está a la ribera del mar en multitud. Cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo: he aquí yo soñé un sueño,
veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián, y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó, y la trastornó de arriba abajo, y la tienda cayó. Y su compañero respondió y dijo: esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los medianitas con todo el campamento. Gloria a Dios. Santo. Gloria a Jesús. Alabado Dios. Qué bueno es Jesucristo, con que le podré pagar cuando me vio navegando en el mundo de maldad. Extendió su santo mano y él me quiso rescatar. Maestro de Galilea, tú me viste naufragando como barco en la marea. Maestro de Nazaret, no te olvides de los tuyos, no los dejes perecer. Qué precioso, hermano. Es el Señor, nuestro Dios, que nos llamó y está 10 segundos con nosotros, guardándonos al Señor de toda especie de mal. Ahí la adoramos y bendecimos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Mi vida era perdida, el enemigo me hirió, pero el buen samaritano transitando me encontró, me extendió su santa mano. Ay, mis heridas él vendó. Maestro, maestro de Galilea, tú me viste naufragando como barco en la marea. Maestro de Nazaret, no te olvides de los tuyos, no los dejes perecer. A su nombre, hermano, a su nombre, gracias, a su nombre, 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 y a su gloria, a su gloria, a su gloria, a su gloria. Dele un aplauso bien duro al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, el Consolador, el Paracleto, el que viene a la iglesia Cristo en las nubes, el que viene a la iglesia al Padre para celebrar las bodas del Cordero. Alegrémonos, hermanos, y gocémonos, porque el que viene vendrá
y no tardará, y nosotros le estamos esperando. Promesa, Oh, gloria al Señor, aleluya. que el pueblo de Dios en todas partes del mundo estamos esperando. Gloria al Señor, gloria a Dios. Ese Señor, ese Redentor, gloria al Señor, ese que subió a la cruz por ti, por mí, y ese que descendió es el mismo que subió el Señor. Dice el apóstol Pedro que Cristo descendió hasta lo profundo de la tierra para predicarle y hablar de toda aquella gente, gloria al Señor, que perecieron los tiempos de Dios. Gloria a Cristo. Y ya desde ese momento, toda esa gente, gloria al Señor, gloria a Cristo, ya no se iban a salvar. Gloria a Dios. Ahora Cristo trajo la cautividad, como sabemos que el paraíso estaba abajo, pues Cristo trajo la cautividad hacia arriba. Por eso dice que cuando subió a la cautividad, le dio dones a los hombres, hablando a la iglesia, gloria al Señor, pastores, maestros, profetas, gloria al Señor, gloria a Cristo. Por eso cuando Cristo le dijo a aquel hombre que se arrepintió al lado de él, del Señor, dice, alguna gente dice que es buen ladrón, pero ¿qué ladrón es bueno? Gloria al Señor. Bueno es Cristo. Amén. Gloria al Señor. Y que Él lo reconoció, por lo menos aquel hombre reconoció en su condena, reconoció el que estaba a su lado. Y le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. El Señor, Cristo le dijo, no, primero tiene que ir al purgatorio para yo buscarte después. Así fue que le dijo. Cristo le dijo, hoy le dijo a Cristo a aquel hombre, voy a estar escondido en el paraíso. En el instante que el hombre se arrepiente y se convierte y acepta a Cristo, es salvo y perdón. Gloria al Señor. Damos gracias, hermano, porque Dios nos buscó, nos reveló esta verdad, nos sacó del engaño, las supersticiones, las tinieblas, y todas esas mentiras, engaños que tiene el mundo, todas esas mentiras, nos sacó y usted sabe dónde está parado. Cuando le digan cuál es la verdad, pues usted dice, Cristo es la verdad, no hay más verdad de Cristo. Usted dice, yo estoy parado en la verdad, ¿cómo se llama? Cristo Jesús. Por eso Cristo dijo, yo soy la verdad, yo soy la verdad. Y nadie va al Padre si no puede. Así que esa es la respuesta que usted tiene para el que le pregunta, ¿cuál es la verdad? Cristo, no hay más verdad. Fuera de Cristo no hay verdad. Por eso es que Cristo dijo, cuando te metes por mí, estás en la verdad y vas para el cielo. Fuera de mí, no hay salvación. Por eso no, cuando la gente le pregunte cuál es la verdad, dice, Cristo es la verdad. Como la gente afuera está tan confundida y tienen tan religión y tantas cosas y creencias, dice, hay una sola verdad, esa verdad es Cristo. Amén. Por eso Cristo fue específico. Yo soy la verdad. Yo. No hay más verdad. Y nadie puede ir al cielo, al Padre, si no es por Él. Así que, a la vez que nosotros, Dios nos llamó, estamos en esa verdad, ¿verdad, Señor? Y de esa verdad, ni se mueva para allá, ni se mueva para allá. Por eso es que son muchas las cosas que se oyen, Cristo lo dijo, si dicen por ahí que estoy en el aposento, si dicen que estoy allí, no le queda, Cristo dijo. Porque Cristo dijo, se levantarán muchos diciendo yo soy Cristo, y digo, a muchos engañarán. ¿Ya lo dijo? El Señor. Pero por eso es que la venida de Cristo va a ser como un relámpago. Se va a llevar una iglesia. Por eso es que en estos días también muchos profetas pueden que ustedes profetizan diciendo cosas. Olvídese de los profetas y qué está diciendo. Usted está parado en Cristo, usted acepta a Cristo, usted está en la presencia de Cristo, usted es el Espíritu Santo, usted no tiene que buscarle más. Ni nadie le tiene que decir nada. Eso es lo que se hubiera puesto Juan. Está en la verdad, pues usted no tiene, nadie tiene que decirle esto y aquello. ¿Me entiendes? Porque estás parado en la verdad, estás ubicado en la verdad. ¿Gloria al Señor? Y nadie tiene que decirte aquello otro. ¿Gloria al Señor? Estás en la verdad, estás en Cristo. ¿Gloria al Señor? Alabar al Señor, nadie tiene que decirte, mira, que si aquel profetizó, que si aquel dijo, que si vaya. Olvídese aquel hijo. Usted está en Cristo, Dios es Cristo, pues. Nadie lo va a sacar de ahí ni lo va a mover para decir otra cosa. Porque usted y yo estamos ¿dónde?
Es la verdad que llama a Cristo. Así que hay muchos profetas y muchos engañadores, muchos mentirosos y muchas cosas. Lo decimos. Usted está en Cristo, usted está al lado con los de Cristo, aquí el Espíritu Santo. Usted está en la verdad. Nadie tiene que decirle a usted a dónde va o qué tiene que hacer, porque usted está en la verdad. Por eso es que Cristo lo dijo, se levantarán muchos. Cristo se levantará mucho y a muchos engañarán. ¿Quién son los que llaman? Los muchos profetas que se llaman que son evangélicos. Y esos llamados profetas se van a levantar para decirle otras cosas. Cristo lo dijo. ¿De dónde se van a levantar muchos? De la misma iglesia, llamada iglesia. Porque no es del mundo, porque el mundo ya está perdido. Pero se van a levantar muchos mentirosos, diciendo que son, y a muchos de los mismos hermanos van a engañar. Eso es lo que yo le pasé, le he hecho un montón de veces con Mita de Puerto Rico. Gloria a Dios. Teresa posible nunca conoció a Mita, porque Teresa no conocía al Señor. Pero yo, Mita es una por cierto, esa varona que era tremenda misionera, fue a la iglesia de nosotros cuando yo me criaba allá en América. Era de la iglesia pentecostal que yo nací. Y era tremenda mujer de Dios. ¿El Señor? Y iba a los campos y trabajaba y luchaba y buscaba alma. Pero cuando regresó una vez de esos trabajos, vino muy como el pavo real, mucha enfermedad. Quería entonces que hiciera lo que ella decía. Se empujó. Entonces el pastor la puso en su sitio. Cuando la puso en su sitio, ¿sabe qué es esa hermana? Esa hermana llamada misionera se llevó a la mitad de la iglesia. Eso quiere decir que todos esos llamados cristianos de esa iglesia lo están bien parados. ¿Entiendes? Porque una persona que está bien emparodicada no te va a engañar nada con esas cosas. Esa hermana llamada, que entonces llamaron Mita, era la mitad, nada más no estaba entera. A mí me decía un espíritu, decía, nene, tú vas a ser un medio. Pero en Cristo estoy completo. Gloria a Dios. Esa llamada misionera arrastró esa iglesia a la mitad, se fueron con ella. Y estableció esta iglesia. Por allá en Atorrey. Levantó esa iglesia, todavía existen esas sectas, los mitas. Y como yo solo dije, esa mujer engañó a medio mundo. Y ella decía entonces que ella era el Espíritu Santo de ese Señor. Bendito Dios. Y engañó a toda esa gente. Ella decía que al tercer día iba a resultar como Cristo. Y entonces engañó y le creyeron. Y hermano, la pusieron una caja de cristal, la pusieron en un sitio allí en Atorrey, afuera en la calle, para la iglesia. Y estamos esperando que al tercer día resucitara. Pero ya cuesta el día prestable, lo tuvieron que enterrar. Alabado. Aleluya. Gloria a Jesús, Así aleluya. que mire cómo esa llamada misionera se levantó y engañó a medio mundo. Y todavía esa secta existe. Esto es llamado Mita. El Señor. Y toda la gloria se la dan a Mita. Dice, Mita me sanó. Ahora yo no sé, después se levantó el profeta Aarón de ellos. Yo no sé si Aarón se murió también. Hay otro Aarón ahora. Bendito Dios. Para que usted vea, hermano. Aleluya. Por eso es que tiene que tener cuidado que Cristo dijo, se levantarán muchos y a muchos engañarán. ¿Verdad que lo dice? ¿Quién se va a levantar? Llamados cristianos con profecía. Y muchos tontos que hay en las iglesias le van a creer. Porque hay mucha gente que le gusta que le profeticen. Bendito Dios. Eso lo dijo el Señor, lo diciendo yo, el Señor. Se levantarán muchos y a muchos engañarán. Gloria a Dios. ¿Qué lo dice? Así que, y ya usted sabe la secta, la G12, usted sabe la G12. Eso se levantó. Y se ha llevado pastor y un montón de gente, por eso ya la G12. Bendito Dios. Bueno, yo le tengo un libro, se lo regalé al hermano Manuel. Una hermana en Puerto Rico escribió de la vida de esa gente. La G12. Que tiene que, bueno, si usted lee la historia, todas esas mentiras que dejaron esa gente ahí, horrible. Pero el Señor, sin embargo, arrastró a montones de pastores llamados cristianos. Es decir, que cuando un cristiano le arrastra cualquier cosa, no estás ubicado en Cristo. Cualquier viento te lleva. Eso fue lo que yo le dije con el cuñado mío, hermano, mi esposa, que estaba en la calle, estaba trabajando y se lo dije. Y llegó una misionera, yo estaba trabajando en la iglesia, y llegó estaba conmigo, y llegó una misionera,
Y me dijo, si estoy buscando a que me acompañe porque voy para un sitio ahí en New Jersey con unos llamados profetas de allá de China. No me acuerdo el nombre de esa secta. Ella iba para allá. Y me dijo, venido si estoy. Y yo, los Mun somos. Y el cuñado amigo Saúl se lo llevó. Y la esposa estaba trabajando y cuando llegó a las 5 yo estaba trabajando el día todavía y me dice, si entonces tú le has visto a Saúl. Dice, no, yo sé que una misión se salió por ahí que para allá por un monte para New Jersey. Y estaba esperando que Saúl llamara y en una llamó y tarde apareció que llamó. Y Saúl dijo, vengan, búscame. Y le dije, ¿dónde tú estás? Y yo dije, no sé dónde tú estás, pues otro tampoco. Yo no sé cómo llegó para el Bronco. Yo. Está en Puerto Rico ahora, está quieto allá. Pero engañó a los munas y las munas y las caras misioneras, ¿te fijas, hermano? Así que tengan cuidado con eso, le dice Señor, porque eso está escrito, que muchos serán engañados. Gloria a Dios. Este tema dice lo que Dios pone en la brecha. ¿A usted le gusta ponerse en la brecha? Precioso Dios. Gloria a Jesús, aleluya. Creo que ese es el deber de todo buen cristiano. Cuando tú te pones en la brecha, que fue lo que hizo Moisés también. Cuando Dios dijo a Moisés, apártate, voy a matar a toda esta gente. ¿Todo eso? Dios dijo, apártate, voy a matarte a este pueblo. Y Moisés se puso en la brecha, ¿verdad que dijo? Dice, mejor bórrame del libro de la vida, pero no mate a esta gente. ¿Verdad? Él se puso en la brecha. Cuando tú y yo nos ponemos a interceder y por aquello y que está pasando, estamos en la brecha. No nos vamos a correr, nos vamos a poner a llorar escandalizar. Porque Dios nos llama a nosotros para escandalizar y llorar para celestial. ¿Y qué pasa? Dios nos ha puesto para que nos pongamos en la brecha. Cuando viene la tormenta, los problemas, las luchas, que no de eso, es para que los pongamos en la brecha, para que interceda. Que se pone en la brecha. Dice, de aquí me pongo y de aquí reprendo al diablo. Aquí voy a interceder y aclamarlo al Señor. Eso fue lo que hizo Moisés. Y eso es lo que hizo Cristo por nosotros. Se puso en la brecha para llevarnos al cielo. Se Padre, porque nosotros, usted y yo tenemos una condenación desde que caímos de Adán, tengo una condenación encima. Bendito sea Dios. Pero ¿quién se puso en la brecha hoy en el cielo? Cristo. Por Él es que nosotros somos salvos y perdonados. Entonces nosotros, Dios nos ha puesto para que pongamos en la brecha, no para que corramos. No para que huyamos a los problemas y a las dificultades de aquellos y tengamos miedo. Cristo dice, ponte en la brecha. Ponte ahí, intercede y clama. Bendito el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Y mamá está hablando de Gedeón. Gedeón, pues, se puso en la brecha. Usted sabe de quién dice que Gedeón era hijo de Manasés. Usted sabe quién era Manasés. ¿De quién era Manasés? De José. Y entonces Manasés, hijo de José, era egipcio y hebreo, porque fue la esposa de José. Una egipcia. Entonces esos muchachos nacieron egipcios y hebreos. Y entonces Gedeón descendía de esa tribu. Ahora vamos a estar hablando un poco de estos muchachos, de este muchacho, ¿no? Oiga bien, dice que la historia de Gedeón comienza cuando Israel fue invadido y oprimido por los medianistas como castigo divino debido a su idolatría. ¿Quién puso a este pueblo en juicio terrible? Dios. ¿Por qué? Porque usted sabe bien claro que estos muchachos salieron de Egipto siendo el pueblo de Dios que escogió, le dio mandamientos, estatutos y preceptos. Usted sabe que cuando Josué ya vio partir, se lo dijo bien claro, ya que se repartieron las tierras y se ubicaron. Porque Israel, cuando Dios le ubicó en la tierra prometida, no tuvieron que hacer casa. Dios sacó a los enemigos de la casa de ellos y le dio otras cosas. Pero Gedeón, José se lo dio bien claro. Porque le vio que había una inclinación. ¿Me entiendes? Había una inclinación en el corazón de ellos, como que
como que ellos empezó a gustarle las cosas que hacían esa gente que estaban allí. Y se inclinaron. Y José lo estaba viendo que estaban como cabeceando y le dijo, si usted quiere servir a los dioses o lo que sea esto, hágalo. Pero este que está aquí en mi familia, vamos a servir a Jehová. Porque le vio ya que estaban tirando. Y ustedes quieren hacer lo que hace esta gente, hágalo. Por eso es que la palabra dice el que es injusto sigue siendo injusto, ¿verdad lo dice? El Señor no obliga a la gente, dice, tú quieres seguir siendo injusto y practicando, síguelo practicando. Josué le dijo, ustedes quieren hacer lo que háganlo, pero este que está aquí en familia, vamos a hacer que Jehová. Entonces, ¿por qué ahora estamos leyendo la historia de los jueces? Porque usted sabe que cuando murió Josué, pues entonces empezó el asunto de los jueces, no había rey de Israel. Dios mismo nombraba un juez para que ese juez tuviera cargo del pueblo. No era fácil para un juez estarle. El mismo suegro de Moisés le aconsejó a Moisés, cuando vio a Moisés que lo visitó, que estaba lleno de tantos problemas, quejas, le dijo, no, tú tienes que buscar por unos cuantos hombres que te ayuden. Que fue lo que Dios nombró. Dice que Dios entonces le repartió del Espíritu a eso que cogió Dios para que ayudara a Moisés. Porque sin la dirección del Espíritu Santo, por eso, amado hermano, con una vida vacía sin oración, una vida sin calentarse Dios, una vida sin comunión, una vida sin palabra, sin sometimiento, una persona así no le puede servir a ti, ni sirve a aconsejar a nadie tampoco. Esto es una vida que tenemos que estar siempre en la brecha, luchando con los demonios, con el diablo, con los problemas, con la lucha, porque a veces vienen problemas, vienen noticias, como el día que murió el hijo de nosotros, que el otro cuñado, el otro hermano de la esposa mía, mi cuñado, pero ella decía que yo le decía suegro y el suegro, y yo le decía el hermano, la mamá. Yo sentí esa palabra tan fea de suegro y suegro. Dice la mamá de mi esposa y los muchachos, el hermano de mi esposa. Pues el otro hermano de mi esposa, que estaba al lado hoy día, ¿no? Salió con nosotros a John, que pues enseñó una música, una cosa verdadera, que sabía. En ese tiempo nosotros vivíamos en Baisávino, por allá en 180. Y cuando llaman como a las 2 de la mañana, suena el teléfono, porque ellos se tardaron y no habían regresado, tenían que regresar para casa, estaba yo orinando. Y llaman, platico el teléfono, y el policía, el cuñado dice, hermana, aquí estamos, que pasó un pequeño decente, pero tú estás bien, dijo él. Pero ahí mismo vimos cuando el policía le quitó el teléfono, le dijo, señora, lo sentió, pues su hijo está muerto. En ese instante yo subí esta muchacha, que era una noticia fuerte, decirte su hijo está muerto. Alabado Jesús, aleluya. A la mañana. O sea que a darte una noticia así a las 2 de la mañana que te han matado a tu hijo. O sea, ahí no lo mataron. Él se mató porque estaban conduciendo una guagua de esa que él tenía una guagua, esa como la guagua esa del correo. Él tenía una guagua en la compañía que lo usaba para caer muchachos. Ya el muchacho estaba al trabajo. Y él entonces se fue con el cuñado mío a esa música en esa guagua. Nunca se supo quién vino cuando estaba guiando la guagua. Él decía como que él iba a estar, pero no era él. Cuando se metieron en Hawái ahí ¿cómo se llama su mamá? No, pues Hawái. Cuando se fue a meter ahí, los guachos venía un toro enganchado de la piscícola y le dio la guagua y lo sacó y le pasó por encima. Nosotros fuimos hasta New Jersey por esa guagua. Y como le dijimos, nosotros no se pudo ver porque lo enmolió y lo puso en la caja con una cosa. ¿Qué le estoy diciendo con eso, hermano? Que esas noticias sí, tú y yo no las esperamos. Pero a la vez nosotros cristianos vendrán noticias fuertes que tú y yo no las esperamos. Y cuando vengan esas noticias, sepamos que estamos parados sobre la brecha. Nos vamos a poner a gritar, nos vamos a pataletear, nos van a cobardar,
nos van a poner en un patatú y qué sé yo, qué otras cosas. Hermano, si estamos ubicados, como mi esposa recibió noticia, yo no sé. Hermano, una persona trató de turbarme ese le... ¿Entiendes? Fue cuando le mataron a la hija hermano Giabra. Usted sabe que Giabra venía de una campaña cuando dice que el esposo la cosió a puñalada. Hermano Giabra tiene una campaña, se para Santo Domingo, y él no canceló la campaña. Entonces, ¿qué testimonio de él? Él no canceló, él recibió esa noche tan grande, pero tenía un compromiso en Santo Domingo, fue a Santo Domingo a la campaña y se ganaron un montón de hermanas. O sea, eso no lo quitó de la brecha para estar en el sitio, recibir ese dolor tan grande para esa noticia, para turbarse y no hacer aquello. Santo, santo, aleluya. Porque a veces por menos que eso una persona dice, yo no puedo hacer eso. Hermano, nosotros tenemos que estar ubicados. Cuando vengan esas malas noticias para el noticia, estamos parados sobre la vez que estamos ubicados para resistir esos vientos, esas tormentas y no permitir que esas cosas nos vayan a paralizar, nos vayan a combatir, nos vayan a turbar. Gloria a Dios. Por eso es que este pueblo llamado pueblo de Israel, que ustedes saben en toda la tierra, entonces empezó a ser gobernado por jueces y Dios le ponía jueces. Pero ¿qué pasa? Eran tan flojos que cuando el juez se morían también. Dice la escritura que cuando el juez se moría, y empezó a hacer todo lo malo, lo contrario de él. Ustedes leen el libro ese. Se moría el juez y empezaron a practicar todo lo malo. Este pueblo que es el pueblo de Israel. Por eso dice que en este tiempo de Gedeón, Dios los castigó hasta por 40 años. ¿Qué buscaba Dios? Los enemigos, se los tiraba encima de él. ¿Entiendes? Por eso dice que debido a su idolatría, en otras palabras, los israelitas dejaban de adorar y servir a Dios, entonces adoraban a los dioses que habían ahí en la tierra prometida. Todos los dioses que adoraban a esa gente, Israel los adoraba y les servía. Ahora fíjese usted dónde estaba la capacidad de madurar este pueblo de Israel. Entonces la mano de Dios estaba sobre ellos. Más de 40 años. En ese tiempo, que hablamos de Gedeón, dice, durante este tiempo, la Biblia menciona que Gedeón fue visitado por un ángel del Señor mientras trillaba trigo en un lagar tratando de esconderlo de los medianitas. El ángel le dijo, el Señor es contigo, valiente guerrero. Dice, aunque inicialmente se mostró reacio y inseguro de su capacidad para librar a él, Gedeón finalmente aceptó la tarea después de que Dios le confirmara su llamado a través de una serie de señales milagrosas. Como una de sus primeras acciones, Gedeón derribó el altar de Baal que su padre había construido en su lugar, erigió un altar a Jehová. Luego, con 300 hombres elegidos por Dios, Gedeón logró la derrota de un ejército medianista y mucho más grande. El primer idólatra de ese era el Papa de él. Tenía tremendos dioses, el Papa Gedeón. Y cuando entonces Dios, usted sabe que él estaba trigando el trigo escondido, porque los medianistas daban asalto, que lo robaban. Los israelitas tuvieron que estar de sus casas y esconderse donde quiera, porque las israelitas se pasaban dando asalto, y los dejaban, se le cogían todo, le robaban todo, y los mataban. Y aquí Gedeón estaba trigando el trigo, y medio de eso, y conservándolo para que los medianitas se lo robaran. Y ahí fue que apareció ¿quién? El Señor, bueno, dice el Cunjay, pero yo creo que él fue el Señor que se le apareció allí. Y él dijo, varón esforzado. Dice que la victoria de Gedeón sobre los medianitas fue una importante intervención divina en la historia de Israel. Después de la batalla, rechazó la oferta de los israelitas para hacerle de él y su descendencia una línea de reyes.
Dice, en cambio, afirmó que solo Dios gobernaría sobre ellos. La historia de Gedeón fue frecuentemente citada para ilustrar la providencia y poder divino, así como la obligación humana de fe y la obediencia a Dios. Por otras palabras, cuando Gedeón dio esta victoria, pues entonces fue lo que quería hacerlo como rey. Él le dio, no. Aquel que va a mandar es Dios, no Dios. Entonces él no se impongo. Gedeón dijo, no, aquí va a mandar Dios, no Dios. Dice que Gedeón es un personaje destacado en la Biblia, específicamente en el libro de Jueces. Se le considera un juez mayor que lideró el pueblo de Israel en una época de gran opresión por parte de los medianitas. Según el relato bíblico, Gedeón fue elegido por Dios para liberar a Israel. Es conocido por su gesta de derrotar a los medianitas con apenas 300 hombres, confiando únicamente en el poder de Dios. ¿Sabe qué Dios? Habían 32,000 hombres. Aleluya. Que Dios le dio a Gedeón 32 que llamó. Pero entonces Dios le dio, no. Son muchos. Entonces Dios bajó el número a 22,000. Y volvió y dijo, espérate, es mucho todavía. Y los medianitas eran solo, medianitas estaban juntados con las naciones. Dice que eran como la arena, millones y millones, un ejército de... Y entonces Dios le bajó 22,000. Le dijo, 22,000 tampoco es mucha gente que tú tienes. Dice, llévalo arriba. Usted sabe, llévalo arriba. Y el que se ponga a lamberle el agua como un perro, mándalo para casa. Al que está velando y coge el agua y está velando y la toma, otra cosa, dice. Esos que cogen el agua y la boca, apartan eso. Y apartó cuánto, 300, y dice a los demás, mándalos para casa. Y de aquellos otros 32,000, dice, mándalos para casa. Solamente Dios le dijo, con esos 300, Dios los bajó a 300, usted lo sabe. Dice, a 300, con esos 300 tú vas. ¿Quién te envía? Yo. Gloria a Dios. Aleluya. Pues usted sabe que al principio Gedeón estaba un poco dudoso de un llamado y le dijo, bueno, yo quiero, usted Gedeón cogió, yo pongo el vellón, o sea, la lana esa del cordero, ya el vellón. Le dice, yo voy a poner este vellón aquí y yo quiero que si el vellón está mujer y la tierra está cerca, tú me llamas. Y pues ponlo, pues amaneció el vellón mujer. Entonces no, volví y dijo, bueno, ahora yo quiero que el vellón esté seco y la tierra mojada. Y Dios le dio otra vez. Aleluya. Le digo, pues yo sé que tú me llamas. Pero hermano, bajó Dios de 22,000, lo mandó para acá. Y Gedeón, Dios lo probó con hombres que verdaderamente hicieron. ¿Cuántos hombres cogió? 300 hombres nada más. Por eso, amado hermano, que no es lo mucho, es la calidad. Por eso es el que Dios llama y el que coge. Un montón de gente que Dios llama, pero no los escogió. Yo se lo he dicho. Un montón de gente cobarde en el evangelio, gente que se turba, gente que se le mete un espíritu y no sé de qué, y no están alineados en la capacidad espiritual que tienen que estar. Esa es la gente que Dios se lleva para el cielo. Dios se va a llevar una iglesia para el cielo de gente que tiene madurez, que tiene reverencia, que se ponen ahí, se ponen en la raya, se ponen en medio y luchan, y no hay que los pare de ahí. Dice, no, de aquí nadie me quita. Por eso es que nosotros estamos llamados para estar en la brecha contra el diablo. Por eso Pablo dice, no estamos luchando con carne y sangre, sino con potestades. A nosotros no se nos puede olvidar eso. ¿Con quién es que dice que estamos luchando? Con demonios, con potestades, gobernadores. No estamos luchando con la carne. Aleluya. Gloria a Dios. Santo, santo, aleluya. Una vez un hermano le dijo a otro hermano, dijo, hermano, cuídese con la carne con usted. Dijo, ¿qué tú dices? Era con la esposa, no con la carne. Que... La carne está ahí siempre, la puede reprender, pero Dios puede reprender. Con la carne no contigo con nosotros, la carne. Aleluya. No la puede reprender, la carne siempre está ahí. Gloria a Dios. Ay, poder. Así, hermano, que Dios le bajó de un número tan grande, empezó 37,000, después 32,000, y después lo mandó arriba y le dijo, esos que hacen que se doblan a eso, no se lo están velando, mándalos para la casa.
Así que todo aquel vallado de personas que empezó a pregonar Gedeón para que viniera, que Dios le dijo, de ese montón de gente Dios redujo a 300 personas para combatir con un ejército que eran millares de personas. Como darían, hermano. 300. Eso fue lo que Dios hizo. Y esas son las cosas de Dios. Por eso es que Dios está hablando de la fe. ¿Qué pasó? Que Gedeón le creyó a Dios. Él no le dijo, Señor, pero ¿cómo tú vas a decirme a mí con 300 hombres y tú no estás mirando que son millares los que están ahí? Él no le dijo eso a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Cuando Dios le dio esos 300 hombres, Dios, con eso se va. Porque la gloria va a ser mía, no va a ser de ellos. Ustedes. Gloria a Dios. Gloria a Jesús, aleluya. Lo más que Dios repugna no puede soportar una persona cristiana que se ponga como el pavo real. Dios la vomita ya. Yo no soporto una persona ya cristiana y se ponga como el pavo real. Y vanagloriosa y hasta ansiosa, dice, yo no te soporto. No te quiero ni oír. Yo no puedo una persona así. Por eso que una vez cuando yo volví a Puerto Rico con mi esposa, que fuimos a la iglesia donde estaba un hermano mío mayor, una iglesia por allá, y llamaron una tal misionera. Entonces trajeron la misionera a presentarnos a nosotros. Dice ella, dije, hermano, estos son mis hermanos que viven en Nueva York. Una hermana misionera, hasta ansiosa, bien así, como muy así. Ni siquiera nos saludó, hermano. Los días Dios bendiga. ¿Cómo que dijo? ¿Para dónde usted cree que va ese diablo? ¿Ah? Ese pavo real. Al infierno. Esos pavos reales, esas llamadas personas cristianas que ese motivo por esa gente no para ningún sitio. La gente va para el cielo, son gente humilde y sencilla, que es inmigrante de Dios. Gloria a Dios. Por eso aquí leímos adelantado que cuando Dios le dio esta guerra a Gedeón, el pueblo quería que Gedeón fuera a Gedeón dijo, no, aquí el que manda ustedes, Dios no yo. Así que usted sabe, Dios le bajó de hacer cuenta ese ejército, lo bajó cuánto, a 300 hombres. Esas son las cosas que hace Dios. Amén, amén. Ese es el Dios que te llamó a ti, me llamó a mí. Gloria a Jesús, aleluya. Y por eso tenemos que tener esa vigilancia, de ese sometimiento, de esa humildad, esa sencillez, esa comida reverencia. Porque repito, porque no estamos luchando con carne ni sangre, sino con potestades de demonios. Y fíjese usted, viviendo una vida floja no se puede vivir con la potestad de los demonios. Dice que estamos luchando con demonios. No dice con la carne, dice que estamos luchando con potestades, con demonios. Y para luchar con los demonios, hay que estar escondido con Dios. Amén. Aleluya. Gloria a Dios que vive. Dice que Jesus. que Gedeón es una figura crucial en el libro de los jueces, en la Biblia. Dios lo eligió para liberar del control opresivo de los medianitas. Su historia destaca la importancia de la fe y obediencia a Dios, incluso frente a la adversidad y el miedo. Gedeón, con un pequeño grupo de 300 hombres, logró derrotar un ejército mucho más grande gracias a la ayuda divina. Esta refuerza la idea bíblica de que Dios, que con Dios todas las cosas son posibles. Amén. Gloria a Dios. Por eso es que hablamos de la brecha. No podemos olvidar usted y yo que nosotros estamos puestos para estar en la brecha. Intercediendo. Como le repito, eso fue lo que hizo Moisés cuando yo quería matar al pueblo. Se puso en el medio y dijo, mejor mátame a mí o bórrame, pero no mates a este pueblo. Entonces tú y yo estamos para eso, para estar en la brecha, para interceder contra las tempestades,
los demonios, el diablo, las oposiciones, las malas noticias, todo aquello. Dios no nos ha puesto nosotros para ponernos a gritar hacia allá y allá abajo. Dios nos ha puesto, nos ha dado las almas. Por eso es que dice que las almas que Dios nos ha dado, ¿qué son? No son canales, ¿verdad? Que dice, las almas que Dios nos ha dado no son canales, sino poderosas en quién. En Dios. Aleluya. Señor, gloria a Dios. Entonces, pues algunas personas cristianas van a poner los gritos en cielo. Entonces, ¿a dónde están las herramientas que Dios nos ha dado? Por eso Pablo dice, vestidos de toda la armadura de Dios para poder resistir en el día malo. Amén. Gloria a Dios. Dice David que los israelitas que vivían en el campo abierto se veían casi obligados a abandonar sus hogares y congregarse en pueblo amurallado para buscar asilo en la fortaleza y hasta refugiarse en cuevas y entre los baluartes rocosos de las montañas. Durante 7 años continuó esta opresión y entonces, como el pueblo en su angustia prestó oído a los reproches del Señor, confesó sus pecados. Luego nuevamente suscitó un hombre que los ayudara. Dios los apretaba y los apretaba y los apretaba. Dice, oh, ustedes me cambiaron a mí por ídolo. Usted me cambió, entonces Dios sabe esta misma gente para apretarlo. Dios los apretaba, mire que aquí se escondía, tenía que esconderse, meterse en juego porque esta gente le robaban, le mataban cierto. Y se metían, buscaban un cierto refugio en ciertas ciudades para esconderse, no quedarse en su casa. Porque Dios, ¿quién le mandó ese juicio? Dios. ¿Por qué? Porque dejaron a Dios. Aleluya. Y acuérdense que no solamente un muñeco, una estatua, un ídolo. Todo lo que toma el lugar de Dios es un ídolo. Acuérdense de eso. Todo lo que toma el lugar de Dios primero es un ídolo. Así que tú y yo no permitamos que nada, ni el hijo, ni la hija, ni el nieto, ni mamá, ni papá, coja el lugar de Dios. Eso no se puede compartir con nadie. Aleluya. Cuando se toma el lugar que pertenece a Dios, por eso es que tenemos que estar siempre en la brecha. Nosotros somos gente que vamos a recibir las peores noticias. Las vamos a recibir nosotros. Pero si nosotros estamos ubicados sobre la brecha, en otras palabras, si estamos ubicados en la roca, el Señor por muchas veces a mí me estuvo mostrando un lugar pequeño donde estábamos y me veía sobre un mar que azotaba fuertemente, pero la casita estaba una casita pequeña, pero en esa casita azotaban viento y fuerte y lluvia fuerte y no se vea que el Señor me dijo, ahí es que tiene que estar, yo soy la roca en mí. ¿Dónde es que tenemos que estar escondidos? En la roca, en Cristo. Metido ahí. Aleluya. Pues esto es una constancia, hermano, que tenemos que estar. Aleluya. Sea caminando, haciendo las cosas, nosotros tenemos que estar ubicados en esa comunión con Cristo. Porque no se nos olvide, nuestra lucha no es con carne y sangre, sino con demonios. ¿Quién está en contra de nosotros? Los demonios. ¿Quién está con nosotros? El diablo y sus demonios. Ese es el que está en contra de nosotros. Ese es el que nos busca. Ese es el que nos está esperando cuando salimos, cuando entramos. ¿Quién nos está esperando? El diablo. Santo, aleluya. Bendito Dios. Ay, santo. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya, gloria a Jesús. Eres poderoso, santo de Gracias, Señor, Israel. aleluya. Por eso dice que cuando entonces Israel, después de la mano encima de él, se arrepentían, entonces cuando se arrepentían, para que Dios le quitara la mano, entonces Dios escuchaba y le mandaba ¿qué? Un juez. Pero no era cualquiera. El juez que Dios mandaba lo capacitaban. Pues, ¿qué pasó cuando dice que la iglesia al principio mandó que se cogieran 7 diáconos? ¿Qué dicen que tenían que ser los diáconos? Gloria. Llenos del Espíritu Santo, buen testimonio. Dice, ¿verdad? Lo dice. Mi alma te honra, Señor, bendito. Por eso, Gedeón, hijo de Joab, de la tribu de Manasés, vio de Manasés un hijo de José. Así que era medio egipto y medio hebreo. La rama a la cual pertenecía esta familia
No desempeñaba ningún cargo destacado, pero la casa de Joás se distinguía por su valentía. Se dice de sus valientes hijos, cada uno semejaba a los hijos de un rey. Cayeron todos víctimas en la lucha contra los medianitas, menos uno cuyo nombre llegó a ser temido por los invasores. Gedeón, dice, llamó pues Señor para libertar su pueblo. Bendito Dios. Gedeón tenía muchos hermanos y eran grandes, robustos. Pero en la guerra los medianitas se fueron a usted. Bendito Dios. El más pequeño de esa familia era Gedeón. Santo Dios. Aleluya. Era el que estaba mantillando el trigo. En medio de esta prueba, esta lucha, mantillando, y fue el que se le apareció quién. Que vive. Dios. Así que algo bueno, porque Gedeón Praise you. se ubicó y confió, y por eso Dios se le apareció y lo llamó. Santo. Porque Dios no llama cobarde ni a vago ni a perezoso. Aleluya. Bendito Dios. Aleluya. Y por eso el Señor se le apareció. Dice que Gedeón, dice que el mensajero celestial le respondió, ve con esta tu fuerza y salvará a Israel de la mano de los medianitas. Dice, ¿quién te envío? Yo, dijo el Señor. Gedeón deseaba alguna señal de que él ahora le hablaba, era el ángel del pacto, el cual en lo pasado había obrado a favor de que Israel. Gedeón no se atrevió a encabezar el ejército sin tener evidencias adicionales de que Dios lo había llamado para esta obra en la que estaría con él. Le rogó así, si has de salvar a Israel por mi mano, como lo has dicho, he aquí que yo pondré un vellón del lana en la era, y si el rocío estuviera en el vellón solamente y queda seca la otra tierra, entonces entenderé que vas a salvar a Israel por mi mano, como lo había dicho. Aleluya. Por la mañana el vellón estaba mojado, en tanto que la tierra estaba seca. Se sintió, sin embargo, una duda, puesto que la lana absorbe naturalmente la humedad cuando le da el aire. La prueba no era tal decisiva. Por consiguiente, rogando en su extrema cautela no degradar al Señor, pidió que la señal se invirtiera y le otorgó lo que pidió. Ya usted sabe, entonces Gedeón entonces pidió lo contrario. Dice, ahora que la tierra es de mora y el vellón está seco. Le dije, te guarda eso también. Bendito Dios. Sí, porque no es malo que usted le pida una señal al Señor. ¿Entiendes? Señor, métame esto, si esto es tuyo, aquello, esto, ¿entiendes? Amén, amén. Porque eso fue lo que yo le dije, nosotros pasamos testimonio, le dije de un varón. Él nos predicó la esposa y en otra iglesia. Pues esto sucedió en Puerto Rico. Y yo le dije, este varón con su esposa estaban pastoreando una iglesia en Puerto Rico, ¿lo dicen? Pero el papá tenía mucha finca y Dios a veces le dijo, mira hijo, si allá hay finca tú tienes, para que esté más al lado de nosotros, deja esto aquí y hay una iglesia allá al lado de nosotros. Y 2 o 3 veces el papá fue a convencerlo que dejara el sitio donde estaba predicando que Dios lo puso y se fuera a hacer un templo al lado de la iglesia. Entonces llegó el momento que él escuchó al papá y se fue. Y se puso a levantar un templo. Él tenía 3 niños allá. No había llegado a las paredes ni al techo, Dios le quitó los hijos. Y le quitó el mensaje. Ese hermano lo testificó en la iglesia, me lo predicó. Dios le quitó a los hijos y le quitó el mensaje. Tuvieron años que no podían hablar de Dios, él y la esposa. Estaban pastoreando aquí, pero en la iglesia. Bendito Dios. Porque él le dijo, ¿estás tú yendo a tu papá o estás yendo donde yo te mande? Es allá donde yo te mando a pastorear, no de lo que dice tu papá. ¿Te fijas, hermano? Santo Dios. Por eso que Aleluya. Gedeón tuvo la confirmación y fue a hacer lo que Dios le dijo que hiciera. Bendito Dios. Y lo lindo de eso, hermano, que aquí se evalúa la fe, porque Dios le bajó ese montón de gente a 300 personas. Él podía decir, ¿para qué da esto? Esto no es para pastelillos, con ustedes decir que nos van a comer vivo. Bendito eres Jesús. Gloria a Jesús, aleluya. Pero con el velloncito ese,
con el velloncito ese que parecía una cosa boba, porque parece una cosa boba, ¿verdad? Decirle, bueno, yo voy a poner esta cosita aquí, esta lana, y que amanezca seco ahí, mojado, y ahora cambia la de eso, mojado que era allá. Eso era como una cosa boba, ¿verdad? Pero sin embargo, fíjate, es una cosa que Gedeón usó para saber que Dios lo había amado y que era así lo que es. Y por eso le pidió la segunda vez inversa. Y dijo, verdaderamente que entonces voy. Porque en otras palabras, yo sé que esta cosita vos estoy pidiendo, tú me estás escuchando. ¿Te fijas? Dice, en esta cosita que estoy pidiendo, tú me estás escuchando. Gloria a Dios. Hay poder en Jesús. Por eso es que dice que es mejor obedecer que los sacrificios. Amén. Gloria a Dios. ¿Verdad, hermano? Amén, amén. Ay, no, hermano, si tú supieras que tenías que ir para allá, que si para acá, que si lo otro. Y Dios lo sabe todo. No cada día se disparate, seguro que Dios lo sabe todo. Dios sabe el momento que nos formó el vientre de la madre y antes que nosotros vayamos a hablar, ya Dios ya sabe lo que vamos a hablar. Aleluya. Oiga bien, dice que Gedeón no se atrevió a encabezar el ejército sin tener evidencias visionales de que Dios, que fue cuando entonces le pidió la prueba. Dice, por la mañana el vellón estaba mojado y la tierra estaba seca. Sintió, sin embargo, todavía duda y volvió y le pidió a Dios. Dice, así animado, Gedeón sacó sus fuerzas para pelear con los invasores. Todos los medianistas, amalecitos, hermano, eran más medianistas, meracitas y orientales. Eran tres ejércitos que se habían unido, por eso eran como la arena en la mano. Se juntaban en una, pasando, se asentaron en el campo del valle Jerezel. Las huestes que iba en mando Gedeón no pasaba de 30 o 2,000 hombres, pero mientras estaba en el inmenso ejército de enemigos desplegado delante de él, le dijo el Señor con la siguiente palabra: el pueblo que está contigo es mucho, tenía 32,000, después a 22,000, dice, el pueblo que está contigo es mucho, de los medianistas, a ponerme en tu mano, dice, porque no se alabe, dijo Israel, dijo Dios, se den la gloria a ellos, contra mí diciendo, mi mano me ha salvado, para quitarle esa vanagloria. Dice, haz que ahora pregone lo que oiga el pueblo diciendo, el que teme y se estremece, madruga y vuélvese desde el monte de Galaad, los que no estaban dispuestos a rostrear peligro y pejuria y cuyos intereses mundanos desvían el corazón de la obra de Dios, no fortalecido en su modo alguno el ejército de Israel. Su presencia de no sino y causa debilidad. Aleluya. Gloria a Dios. El Señor sabía que la mayoría de aquella gente estaban temblando. Bendito Dios. Y el Señor sabe quién es un cobarde y quién es un miedoso y quién se pasa vacilando. Por eso cuando una persona de cristiana siempre está dudando y vacilando, no va a recibir nada. Si está así, eso lo dice Santiago, que uno no puede ser como la onda de la mar que viene. Tenemos que estar ubicados. Si una persona cristiana siempre está tambaleando y eso, no va a recibir nada. Después no llega así y te responde, Señor no va de la nadie que es cristiana que esté vacilando. Tenemos que estar en la brecha y firme ubicados para pelear contra la hueste del diablo. Dice que tú, esta persona, Dios lo dijo, mándalos para la casa que están temblando. Yo que conozco el fiesta dijo, mándalo, porque esto que te va a hacer daño. ¿No sabes eso? Que en vez de hacer bien lo que hacen daño. Entonces va a ser un montón de personas y aquel dice allá, aquel dice acá, dice acá y acá. Y al fin del cabo no sirve para nada porque se tiene que estar en una soledad que es la verdad de la palabra del Señor. Cuando muchas personas quieren y poner allá y poner que poner acá y poner allá. Gloria a Jesús, aleluya. Bendito sea Antes Dios. cuando yo iba a las reuniones de obreros, porque yo tenía que ir a una reunión de obreros a las 118, los mensuales que a las de obreros. Y todos esos obreros venían Aleluya. para ir una discusión que se iba a hablar tocando las cosas. Bendito Dios. Bendito eres Jesús. Entonces se paró un pastor porque había que opinar y el pastor dijo, bueno, yo le digo a los hermanos míos que dice, él le decía, hagan
hagan lo que yo les digo, pero no hagan lo que yo hago. Mira qué concepto. Es como el que llamaron para reprender el demonio. Yo voy a reprender y si no se va, me voy yo. Eso lo dijo un misionero, hermano, un vejerito. ¿Qué se puede meter con eso? ¿Qué usted cree que se puede meter con eso? Gloria a Dios. Con eso se puede meter para nada. Santo es el Señor. Porque que Dios le dijo, tú este pueblo que está contigo, mándalo para casa. Están llenos de miedo y en vez de hacerte bien, te van a hacer daño. ¿Tú sabes, hermano? Dice, debido a que el número de sus soldados era muy pequeño en comparación con los del enemigo, Gedeón se había obtenido de hacer la proclamación de costumbre. Se llenó de asombro al oír que su ejército era demasiado grande. Pero el Señor veía el orgullo y la incredulidad que había en el corazón de su pueblo. Gedeón obedeció a las instrucciones del Señor y con un corazón oprimido vio marcharse para sus lugares a 22,000 hombres, o sea, más de la tercera parte de su ejército. Lo mandó Dios para casa. Gloria a Dios. ¿Qué pasó cuando Moisés mandó los 12 espías? Porque Josué lo mandó fuera, pues Moisés mandó 12 espías. ¿Y qué pasó con 10? Cuando ellos le espían. Y en la tierra, muchachos, unos ramos de uva que son así, unas frutas son así, así, pero también unos gigantes. Dice, hay unos gigantes que nosotros parecemos hormigas. Y dice, yo no voy para allá. 10 dijeron, para allá no vamos. Hay buenas cosas allá, pero esa gente que allí nos comen, nos tragan, unos hombres grandísimos, dijo. 10, solamente esa que se quedó Josué y Caleb, ¿verdad? Caleb, ¿verdad? Sí. Y los demás 10 que hicieron, escandalizaron al pueblo. Dijeron, muchachos, para allá no vamos, porque esa gente de allí son tan grandes que nos van conmigo a nosotros. Entonces, ¿qué hicieron esos 10? Le traspasaron toda esa mala fe al pueblo, 10, y le pasaron ese mal al pueblo, esa enfermedad. Mientras que solamente habían 2. Bendito Dios. Decían, no, Dios nos va a dar y los vamos a comer como pan. Gloria a Dios. ¿Se fijan? La diferencia del hombre es que tiene verdadera fe y la diferencia de que tiene una fe vaga y perezoso y tambalean y dicen otras cosas contrarias. Gloria a Jesús. Personas cristianas sin la panificación. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Así que la tercera parte de Dios le quitó, le dijo, mándalo para acá. A Josué, a Gedeón se le cae el corazón. Dice que el carácter se prueba a menudo por los medios sencillos. Los que en un momento de peligro se empeñan en suplir sus propias necesidades no eran hombres en quienes se podía confiar en una emergencia. El Señor no tiene en su obra cabida para esta clase de personas. Gloria a Jesús, aleluya. Esta clase de personas así, Aleluya. hablando del cristianismo, no, el Señor no cuenta con esas personas. Eso es eso, hermano. Dios nos ha puesto para que estemos en la brecha. Dios tuvo que mandar y decir, toda esa gente que tú tienes, mándalos para la casa porque están temblando. Y en vez de hacerte bien, te van a hacer daño. Con estos 300 hombres que ellos cogí es suficiente. ¿Y qué le dio? Una tea, ¿verdad? Y unos cántaros vacíos, ¿verdad? Eso fue lo que le dio Dios a Josué. Pero que en lo que leímos, ¿qué pasó? Dice Gedeón, si todavía tú tienes cierta dudita, bájate por el risco con tu siervo, ¿verdad? ¿Púa se llamaba? Ah, Púa. ¿Qué le pondría? Dice, no, usted le pondría nombre a su hijo. Tú te llamarás Púa. Gloria Y tu alambre, y tu a clavo. Aleluya. Gloria a Dios. Y le dijo a Gedeón, si todavía tú tienes dudas, bájate por ahí que te acerque el ejército. ¿Verdad que se lo dijo? ¿Y qué estaba, le pasó como el sueño allá en Egipto con José, el paradero del copero, ¿verdad? Le dieron el sueño a Josué y le dijo, bueno, el copero se va a quedar, pero el panadero se va. El sueño de José. Aleluya. Y ahora, ¿qué le decía? ¿Qué le estaba contando? Mira, yo vi esa clase que se va que cayó sobre la de eso y lo vi y lo pateó. Dijo, le está diciendo el otro. Yo creo que esa es la mano de Jehová.
el Dios de Gedeón que nos va acá encima. Aleluya. Poderoso. Por palabra, Dios le mandó a Gedeón, por si acaso tuviera con una duda, que escuchara lo que Dios va a hacer. Que Gedeón de verdaderamente. Gedeón dijo, muchachos, 300, me parece que Dios está con nosotros. Vamos a meter mano. Y arrancar. En el momento que Dios le dijo, ¿qué pasó? Con la té y los cántaros, ¿qué pasó? Gloria a Dios, Se mató aleluya. ellos mismos y con él se comían. ¿Sabes lo que es, hermano? Un ejército de miles y miles como la arena, man. ¿Y qué pasó? Con unas teas y unos cántaros, por ahí arriba, ¿qué pasó? Aleluya. ¿Te fijas, hermano? Gloria a Dios. Gloria al Señor, Que aleluya. no es con lo mucho, sino con la calidad. La calidad que hay en una persona creyente. La calidad que una persona creyente, que donde quiera que nosotros vamos y estemos, no vamos a cambiar nuestra calidad. Donde quiera que estemos, vamos a ser la misma persona. Porque personas creyentes van a otro sitio y se cambian como el camarón. ¿Tú nunca has visto un camarón que cambió de muda? Yo sé, pues yo lo pescaba en Puerto Rico. Dice, mire, el camarón está cambiando la cosa esa, ¿no? Las carnes. El cascarón. Dice, mire, ese cristiano cambió el cascarón, estaba allá y ahora cuando llega se puso el otro cascarón, hermano. La vida cristiana es así. La vida cristiana tenemos que ser los mismos donde quiera que estamos. Y hablar lo mismo donde quiera que estamos. Y dar testimonio de lo que creemos verdaderamente. ¿Te fijas? Por eso Dios nos ha puesto donde la brecha. Porque no luchamos con carne y sangre, sino con demonios. Así que con lo poco sometido ante Dios, vamos a ser victoriosos. Por eso fue con 300 hombres, Dios acabó con qué? Con un ejército de millares y millares de personas. Acabó. Eso nos está diciendo a nosotros lo que Dios puede hacer con lo que parece poco o incómodo, es lo que Dios va a hacer. En esas cosas que sean grandes a veces que Dios se glorifica. ¿No sabes? En esa de eso, por ejemplo, tenemos que mantenernos en la brecha. En la brecha, gloria al Señor, para luchar contra eso, porque no estamos solos, sino por eso el Señor le dijo, vete, varón, dice, no te mando yo. No te mando yo, ¿y quién es que nos cogió a nosotros? Él mismo. No nos cogió Dios, no nos manda Dios, es lo mismo. Gloria a Jesús. Así, hermano, es un testimonio en la palabra del Señor para que nosotros no tambaleemos ni dudemos de lo que solamente Dios puede hacer en medio de un mundo de pecado, de maldad y de tantas cosas locas y disparates que se oyen, como yo le dije, de los mitas. La mita se convirtió en mita, una misionera, y muchos mitas le quedaron a mita y se dividieron. Qué tristeza, ¿verdad? Y eran rellenos. Pero dejaron oír a Dios y ya cambió. Entonces este pueblo de jueces dejaba de escuchar a Dios y se convertía en idólatras. Y Dios le ponía la mano, ¿verdad que sí? Le iba a servir a los jueces. Dios le ponía la mano por 40 años, dándole fuerte, hasta que se arrepentía, por Dios le mandamos más. Le cogieron vergüenza. Dios le guarde, hermano, Dios le bendiga. Esta es la palabra del Señor, la verdad y la verdad de lo que Dios puede hacer para con nosotros. Que mantengamos nuestra posición en la brecha, porque solo llamó a Dios. Por eso, vamos a estar en pie, hermano.